A solo 17 días de asumir la presidencia de la República, Rafael Leónidas Trujillo entra al territorio nacional el famoso ciclón de San Zenón, dejando un saldo de 1.000 personas fallecidas a raíz de su paso por nuestro territorio. A 94 años de este suceso, pues hay una vaguada que amenaza con convertirse en onda tropical o ciclón y que dicen los meteorólogos que hasta el próximo jueves podemos tener la incidencia de lluvia, por lo cual en el territorio nacional, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, fuertes aguaceros han estado cayendo desde el día de ayer. Veamos lo que sucedió un día como hoy, pero en 1930. El 3 de septiembre del año 1930, en el barrio San Carlos del Distrito Nacional, un padre junto a su amada hija contempla por una de las ventanas de su casa cómo el clima se torna cada vez más y más hostil. Las nubes que se acercaban eran grises y el viento que les acompañaba vaticinaba una gran tragedia para el país. Pero en esos momentos, ¿quién se iba a imaginar que en tan solo unas pocas horas la República Dominicana sería embestida brutalmente por un fenómeno meteorológico de categoría 4, el cual sería bautizado por los nativos como Huracán San Zenón? Esta monstruosidad climática traería consigo la destrucción de la ciudad de Santo Domingo, la pérdida de la producción agrícola nacional y como bono especial cobraría la vida de más de 3.000 personas en un hecho calamitoso y dramático, el cual dejaría a la República Dominicana en un estado de agonía. Nos encontramos en la República Dominicana. Es el año 1930. Justo para este año, los dominicanos estrenaban un nuevo mandatario, de nombre Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien apenas cumplía 3 semanas en la presidencia de la República, tendría la visita de un invitado inesperado e indeseable. Este se presentaría en la forma de un potente y mortal huracán, el cual tocaría a la República Dominicana el 3 de septiembre del año 1930. Su nombre, Huracán San Zenón, el cual haría su mortal y destructivo paso por la isla de Santo Domingo, destruyendo casi todo a su paso. Para aquellos años, el país ya se encontraba en un estado de calamidad, incluso antes del paso del huracán. Había una serie de problemas con los cuales la República cargaba desde hace un tiempo, los cuales no habían sido solucionados. El peor de esos problemas era la deuda externa, seguido por la falta de educación, las malas construcciones de la época, el pobre acceso interurbano y un sistema de salud bastante limitado, circunstancias que combinadas con el paso del fenómeno climatológico actuaron como el traje de gala de la muerte. El huracán San Zenón llegaría a la República Dominicana en el mes de septiembre. Según ha sido registrado, este golpeó la isla de Santo Domingo con vientos entre 178 a 210 km por hora, aunque otras fuentes le atribuyen una velocidad de hasta 240 km por hora, cosa que le coloca como un huracán de categoría 4, rango considerado como huracán devastador en la categoría Saffir-Simpson. No sé si comprendan la gravedad del asunto, pero ser golpeado por un objeto lanzado al aire con esta fuerza es una muerte garantizada. Básicamente sería como ser atropellado por un Porsche GT o una moto de carrera a toda su potencia. Y aunque existe la categoría 5 para clasificar huracanes cuyos vientos se enmarcan entre los 250 km por hora en adelante, el huracán San Zenón fue más que suficiente para hacer un gran desastre en la isla. Según el historiador Orlando Hinoa, el acontecimiento fue terrible y por demás sorpresivo, pues tomó casi a todos desprevenidos. Este cuenta que en un principio comenzarían a sentirse los vientos que anunciaban que una fuerte lluvia se aproximaba. Sin embargo, en poco tiempo las ráfagas arremetieron con una fuerza tremenda a las débiles y pobremente elaboradas construcciones de la capital. Creo que no había sido claro, pero para el año 1930 el paisaje de la ciudad de Santo Domingo era muy distinto a como lo conocemos el día de hoy. Para esa época, la mayoría de casas estaban construidas de madera, tablas de palma, techadas de zinc y otras tantas de yagua. Básicamente eran casuchas, con cimientos paupérrimos, así que la peor parte del evento la llevaron los pobres de la capital. Aunque si vamos a los anales del Archivo General de la Nación, veremos que también los poblados comprendidos entre Boca Chica hasta la zona de Jaina también fueron brutalmente golpeados por el huracán.
Respecto a la ocurrencia de los hechos, el periódico El Listín Diario elaboró un detallado informe sobre los acontecimientos de ese día según transcurrían las horas. Hemos hecho un pequeño resumen, el cual sería de la siguiente manera. 10 de la mañana. La brisa se comienza a sentir y la lluvia hace acto de presencia. Hasta el momento no se registra ninguna anomalía. 11 de la mañana. El viento incrementa sus fuerzas y la lluvia se hace más intensa. Esto no representaba problema, por lo que de momento todo simplemente era agua y buena brisa. Las personas aprovechan el momento para salir a bañarse en el agua lluvia y otros tantos se dedican a actividades de esparcimiento. 12:05 de la tarde. El viento incrementa más su potencia. Las personas comienzan a recogerse y a resguardarse. Los más cautos comienzan a preocuparse. Esta lluvia no era normal, tampoco la brisa que le acompañaba. 1 de la tarde. La cosa comienza a ponerse fea. Los vientos y la lluvia hicieron entender a la población que el clima que se cernía sobre ellos no se trataba de ningún juego. Para aquellas horas, todos se habían refugiado en sus respectivas casas a la espera de que el mal tiempo pasara. Sin embargo, para estos momentos, las potentes brisas comenzaban a derribar las casuchas más débiles. 2 de la tarde. El huracán incrementa sus vientos y continúa arremetiendo contra las débiles construcciones de la capital. Desde este momento comenzaría la devastación de Santo Domingo. La sonrisa que hace unas horas las personas tenían en su rostro ahora es reemplazada por una preocupación creciente y un miedo que no era posible disimular. Y ciertamente tenían todo el motivo por el cual temer, pues el vendaval comenzaba a arrancar las casas desde sus cimientos y arrojarlas por los aires. Las hojas metálicas de los techos que salían desprendidas por la brisa comenzaban a cobrar sus primeras víctimas mortales. Igualmente, los escombros que eran arrastrados y lanzados por el viento cobrarían su cuota de vidas humanas. Ante tal escenario, la gente comprendió la gravedad del asunto. Solo imagínense estar en una situación como esa. Muchos, a los cuales el huracán ya les había arrebatado sus casas, huyeron despavoridos a refugiarse en casa de vecinos y amigos que tuviesen una estructura más resistente. Pero esto no sirvió de nada. Los vientos impetuosos continuaron golpeando las casas hasta hacerlas caer. La brisa se haría más potente a cada instante. Esto era malo, muy malo. La gente, al no tener básicamente donde refugiarse, corría desesperada por su vida, siendo en estos momentos donde los escombros lanzados por el huracán, ahora convertidos en mortales proyectiles, cobraban más víctimas mortales y causarían miles de lesiones a la población de la capital. Pero un factor determinante, el cual provocaría muchos de los decesos, lo constituyó la imprudencia de la gente. Según el periódico La Opinión, muchas de las muertes fueron causadas por el motivo de que ciudadanos salían de la protección de su casa o del lugar de refugio a ver cómo los escombros volaban por los aires. Eran en esos momentos cuando eran golpeados por algún pedazo de madera, roca o metal y terminaban muertos. Otra muestra de imprudencia increíble era exhibida por los hombres a caballo de la época, los cuales salían a cabalgar en sus corceles por la calle de Santo Domingo en medio del pandemonium, siendo golpeados mortalmente por algún escombro lanzado, siendo así que tanto el jinete como su caballo terminaban muertos. Por igual, se registraron personas que durante el paso del huracán celebraban el acontecimiento con bebidas alcohólicas y envalentonados por las mismas salían a la calle a pie o en carretas tiradas por animales, donde encontraban un trágico final. Otros simplemente deambulaban por la calle, ya se podrán imaginar cómo termina la cosa. 3 de la tarde. Por fin las lluvias y el viento decrecen. Su intensidad baja y las personas comienzan a salir de sus escondites, pero los sobrevivientes del evento se llevarían una desagradable sorpresa al contemplar un paisaje desolador. La orgullosa ciudad de Santo Domingo estaba convertida completamente en ruinas. El paisaje era simplemente desolador, pero no era el momento de quedarse quieto. Muchos se aprestaron a hacer un reconocimiento del área en búsqueda de sus familiares y amigos. Sin embargo, no se engañen, pues la cosa no ha terminado.
Esta claridad solo duraría unos 20 minutos, tiempo suficiente para apreciar la destrucción generada por el huracán. El espectáculo simplemente era trágico. Las estructuras habían sido destruidas, los cadáveres se encontraban por cientos, muchos habían sido muertos golpeados por algún objeto lanzado por el viento, otros aplastados por escombros como paredes y grandes troncos, otros tantos atravesados por maderos o pedazos de metal, otros cortados por la mitad por planchas de zinc, otros ahogados por las torrenciales aguas. En esos días fue común apreciar muchos cuerpos sin vida en medio de la calle arrastrados por el viento y las aguas, mientras que los heridos y los mutilados se contaban por miles. En aquellos momentos el llanto se escuchaba por todas partes de la capital y las zonas aledañas. Unos gritaban de dolor al encontrar los cuerpos sin vida de sus seres queridos. Madres, padres, hermanos, hijos, todos estaban muertos por cientos. Al huracán no les importó quiénes eran, simplemente les arrebató la vida a todos. Los pocos minutos de calma que se vivieron no fueron más que una simple ilusión, y el motivo fue básicamente simple. El huracán no se había marchado del territorio dominicano, sino que justo para esos momentos el ojo del mortal fenómeno cruzaba la zona de la capital. De allí es que vienen muchas de las historias que dicen que el huracán se había devuelto para acabar con lo que quedó. Pero para esos momentos todos lamentaban sus pérdidas, por lo que bajaron la guardia, así que no fueron capaces de asimilar lo que pasaría a continuación. 3:20 de la tarde. De nuevo el viento y las lluvias comienzan a cobrar fuerza sobre la capital. En cuestión de no más de 15 minutos, la capital vuelve a estar en medio de una lluvia de escombros, troncos, piedras, hojas de zinc, cables eléctricos y demás elementos que actuaban como verdugos. No hubo mucho tiempo para reponerse del choque emocional. Una vez más, todos estaban en peligro buscando salvar su vida. Tal parece que la muerte reclamaba como suya la vida de todos los capitaleños. Por otra parte, pero dentro del mismo evento, el mar reclamaba como suyo el malecón de Santo Domingo. El agua llegó a cubrir las vías de acceso, al tiempo que se tragó a varios desdichados que se encontraban cerca. Pero también el mar lanzaba a grandes distancias y con una fuerza tremenda enormes pedazos de roca, así como peces y toda clase de crustáceos que se encontraban cerca de la costa. Era muy peligroso acercarse a esta zona, aunque en honor a la verdad, toda la isla estaba en peligro. Según cuentan, los que vivieron el evento en carne propia, aseguran que la segunda ráfaga fue peor que la primera, pues no había donde cubrirse, todo estaba en ruinas, de manera que en este lapso de tiempo muchas más personas morirían producto de los bravos vientos que golpeaban todo y a todos a su paso. 6 de la tarde. La lluvia decrece y el viento baja su intensidad, y aquellos que tuvieron la dicha de conservar su vida salen de sus escondites lentamente. El huracán se había marchado. Para aquellos momentos, la ciudad estaba casi destruida por completo. La muerte estaba en todas partes y la desolación reinaba por doquier. Muchos dijeron que se trataba de un castigo de Dios, pues nunca se había visto tanta destrucción y muerte en toda la historia de la República. Ni aún en los años de la Guerra de Independencia se perdieron tantas vidas como ese día. Esa noche fue la más larga de todas para muchos. La tempestad se había marchado, pero habría dejado tras de sí una larga estela de muerte y desgracia. En medio de los lamentos y la desesperación dejados, muchos se asociarían y harían grupos para buscar sobrevivientes. En el proceso vivirían escenas verdaderamente dramáticas y frustrantes. Muchos no lograrían conciliar el sueño ese día ni el día siguiente. Las cifras dejadas por el huracán fueron simplemente aterradoras y escalofriantes. Según se tiene constancia, los fallecidos en la tragedia fueron contabilizados en más de 2.000 personas, aunque fuentes diversas aseguran que la cantidad real fue muy superior a los 3.000. Por igual, la cantidad de heridos ascendería a más de 6.000,
y de unas 9.500 casas completamente destruidas, lo que dio como resultado un estimado de unas 30.000 personas sin hogar. Aunque estos datos son simplemente estimaciones, pues la cantidad de muertos, heridos y propiedades destruidas fue mucho mayor a la reportada. De acuerdo con el historiador Orlando Hinoa, de las 10.000 construcciones que aproximadamente había en la ciudad para esos años, apenas quedaron en pie unas 400. La zona colonial del Distrito Nacional supo resistir bastante bien los embates del huracán, siendo esta la única zona en quedar casi intacta. Pero las desgracias no pararían ahí. En los días venideros, el pueblo dominicano conocería otra cara de la desesperación. Una desesperación amarga y cruel, la cual solo conocemos los que hemos experimentado de primera mano el paso de un huracán. Pero de eso les hablaré en la continuación de este documental. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.